A todos les digo buenas noches. Muchas gracias por estar en esta clase. Espero que les sea útil. Y bueno, si hay alguno que no me escucha bien, que a veces sucede, muchas veces sucede, por favor háganmelo saber, así yo subo un poco mi voz. ¿Están todos escuchando? Bueno, como no sé de ustedes, Brian, vos que tenés normalmente algún problemita para escuchar. Gracias, Danila. Gracias. Te escucho muy Profe, ¿qué bien. tal? Sí, yo la escucho perfecto. Brenda también. Brian también. Bueno, muchas gracias por contestarme. Vamos a hacer un poquito un resumen de lo que vimos la semana pasada. Y entonces, muy cortito vamos a hacer el resumen, porque como hoy vamos a ver descarga de los medios de transporte, la semana pasada, ¿se acuerdan lo que vimos? La semana pasada vimos disposiciones. Sí, la semana pasada creo que vimos tránsitos, carga, eh, eh, carga que tiene me perdí. Cuando es forzoso, digo, cuando tiene que hacer descarga forzosa, Muy bien, la carga, la descarga, la llegada, el arribo del medio de transporte, el arribo común, digamos, y sin embargo hay arribos especiales, como ustedes me están diciendo, las arribadas forzosas. ¿Se acuerdan bien? Ahora ya como proceso, perdón, arribadas forzosas, también cuando había deterioro de mercadería, o se tenía que tirar del buque por alguna razón. a ver, te pediría que hablaras un poquito más fuerte. Y también los casos cuando hay deterioro de mercadería o se debía pasar mercadería por alguna razón del buque. Bien, bien. Vimos también la documentación que hay que presentar en casos comunes a las arribadas y también la documentación que es cuando son arribadas forzosas. Y también vimos los plazos. Recuerden todo eso, porque son preguntas de examen. No son absolutamente las que les van a tomar, pero ustedes las tienen que tener en cuenta porque a veces se las toman, otras veces no se las toman, pero para desempeñarse como despachantes o ahora te digo, Brian, los plazos los tenemos, todos los plazos los tenemos en en los artículos correspondientes. A veces eran de 3 días, otras veces de 5 días. Yo les había explicado que, por ejemplo, un plazo de una aeronave, algo de vuelo, es mucho más corto porque normalmente el vuelo se va inmediatamente, que no pasaba con aquel buque, por ejemplo. Bien, entonces ahora vamos a seguir como proceso la descarga del medio de transporte. Y también la descarga del medio de transporte está amparada en la ley 22.415, es decir, el Código Aduanero, en muy poquitos artículos, es decir, desde el 191 al 197, continuando con los que habíamos visto la semana pasada, la reglamentación que digamos como que lo pone en acción a esos artículos,
que es el decreto reglamentario 1001 del 82, en caso de corresponder. Y decimos que al artículo 191, en cuanto a la descarga, dice que a los efectos de este código se entiende por descarga la operación por la cual la mercadería arribada es retirada del medio de transporte en el que hubiere sido conducida. Y el artículo 192 nos dice: la reglamentación establecerá los requisitos a que deberá ajustarse el trámite de la descarga, así también como las modalidades que pudiera revestir la misma. Cuando habla de modalidades, es como yo les explicaba recién, hay algunas modalidades diferentes de acuerdo al medio de transporte. No es lo mismo una vía acuática, una vía terrestre, ¿se acuerdan que habíamos dividido la vía terrestre en dos, lo que era ferrocarril y lo que era camión? Y para el camión había que presentar, por ejemplo, el MIDTA, y sin embargo la reglamentación nos dice que establecerá los requisitos a que deberá ajustarse el trámite de la descarga, que lo llama trámite de la descarga, así también como las modalidades que pudiera revestir esta reglamentación o estas vías correspondientes. Acá tenemos el artículo 27 del decreto reglamentario 1001 del 82, que amplía el artículo 192 del Código Aduanero, y que nos dice que a los fines de lo previsto en el artículo 192 del Código Aduanero, no podrá iniciarse la descarga, no podrá iniciarse la descarga del medio de transporte ni el depositario recibir la mercadería, sino mediante previa autorización expresa del servicio aduanero. Acá empezamos a hablar de pedido, de solicitud de descarga y de pedido de autorización, y que el servicio aduanero nos autorice a descargar la mercadería. Entonces, la mercadería desde ese lugar ya autorizada podrá ser derivada, según correspondiere, a depósito provisorio de importación o a un despacho directo a plaza. Profe, le hago una consulta rápida. Acá Sí, lo de, antes de que cambiara usted la pantalla, lo que se refería era, por ejemplo, cuando hay un telea o un tránsito o un transbordo y se tiene que aceptar en destino la operación, a eso se refiere, ¿no? Que el depósito fiscal o la aduana en donde va, en este caso la mercadería, sea aceptada en destino para poder hacer la operativa. no, tiene que haber un tránsito. Ahí es otro formulario. Tiene que hacer un tránsito en la aduana por la que transita, por la que pasa, para que pueda seguir. Sí. Eso Pero en este siempre, caso, si por ejemplo la mercadería viene de forma aérea y se hace un TREA o un tránsito a la aduana de Río Hondo, se tiene que hacer la sí, aceptación de la destinación en la aduana en la que va de destino. claro, Perfecto. claro, claro. Pero la aduana de Río Hondo va a informar porque no va a bajar esa mercadería del avión. Esa mercadería del avión solamente va a haber un documento, un formulario que dice que esa mercadería está en tránsito. No la vamos a bajar, no la vamos a descargar. Y De cuando ahí hacemos la descarga, no se puede hacer descarga. yo por ejemplo lo que hago, que eso todavía en lo que es teórico no lo entendí. Yo por ejemplo en Ezeiza hago lo que son los TLEA o los tránsitos, a lo que Sí, son aduanas domiciliarias o a Mercado Central, Río Hondo y demás. ¿El sí. tránsito es el TR o el TLEA me llega mediante el sobre? Baja la Bueno, mercadería del avión, la informándole, cargamos en el camión y hacemos la aceptación en destino.
y hacen un MIC DTA nuevo o no. Sí, se tiene que hacer sí o sí con la hoja de ruta y adjuntarla al sobre cerrado, firmado y sellado por aduana de origen. Perfecto, hacen una documentación nueva que se llama documentación hijo. Perfecto, ahí está, listo, ahí va. Perfecto. Claro, entonces oílla, claro, de ahí la diferencia, cuando nosotros hablamos y nos estamos yendo un poquito del tema, pero no importa, a mí me gusta que lo aclaremos, de ahí la diferencia, y siempre se los digo a mis chicos porque los chicos a veces tienen alguna duda, que no es lo mismo una mercadería originaria que una mercadería procedente. Cuando es una mercadería originaria es que viene de origen de aduana a la aduana de destino. Sin Sí, embargo, cuando decimos originaria de, por ejemplo, de Colombia, si tiene que hacer un tránsito en Posadas, porque viene en camión, es procedente de Posadas. ok, perfecto, sí, se entendió. Bien. Vamos a seguir con la descarga y dice que volvemos al artículo 192 del Código Aduanero y dice que no podrá iniciarse la descarga del medio de transporte ni el depositario recibir mercadería alguna si no mediare previa autorización expresa del servicio aduanero, eso lo habíamos visto. La mercadería podrá ser derivada, según correspondiere, a depósito provisorio de importación o un despacho directo a plaza. Y también nos dice en su tercer apartado que cuando se descargare mercadería con el objeto de ser transportada posteriormente a destino en otro medio de transporte, la permanencia en el medio de transporte intermedio o en el lugar intermedio se regulará por lo previsto en los artículos 414 y 416 del Código Aduanero y, en forma supletoria, por las disposiciones del régimen de depósito provisorio de importación. Esto de depósito provisorio de importación ya sabemos que se va a quedar unos días y va a estar en un depósito provisorio de importación que vamos a pagar. Pero yo quiero que ahora vean los artículos 414 y 416 y que dice, a ver, yo se los describí. Acá, a ver, acá estoy. La operación de transbordo, en el artículo 415, el transbordo solo podrá efectuarse previa autorización y bajo control del servicio aduanero, ven que repiten y repiten, en los lugares y durante los horarios habilitados para ello. Y el 416 dice que la Administración Nacional de Aduanas determinará las formalidades y los demás requisitos que deberá contener la solicitud de transbordo, esto es lo que están hablando vos, incluidos los relativos al modo de descripción de la mercadería. Cuando nosotros hablamos de modo de descripción de la mercadería, hablamos que va a ser con una descripción de la clasificación de la mercadería y si son bultos, paquetes, cajas o granel. Vamos a volver a los artículos y dice que el artículo 193 nos dice, no se permitirá la descarga de mercadería mientras no se hubiere presentado la documentación prevista en los artículos 135, 148, 153 o 160, según correspondiere, y en la reglamentación, salvo los supuestos contemplados en los artículos 171 y 172, que hablábamos de aquellos documentos que por una situación de pérdida o accidente
no hubieran podido verse, se hubieran perdido. El artículo 194 nos dice que la descarga solo podrá efectuarse, otra vez nos dice, previa autorización y bajo control del servicio aduanero en los lugares y durante los horarios habilitados para ello. El artículo 195 nos dice que cuando fuere necesario trasladar la mercadería desde el lugar de descarga hasta el de su recepción en el lugar de depósito, dicho traslado deberá efectuarse con custodia del servicio aduanero, con las excepciones que estableciere la reglamentación o la Administración Nacional de Aduanas. Esto es custodiado. El artículo 196 nos dice que la totalidad de la mercadería incluida en el manifiesto de la carga que estuviere destinada al lugar de arribo deberá ser descargada, con excepción de aquella cuya permanencia o transbordo hubiere sido autorizado por el servicio aduanero. El artículo 197 nos dice que no puede descargarse la mercadería incluida en los manifiestos del rancho y de provisiones de a bordo o suministros, con las excepciones que determinare la reglamentación. Y acá el decreto reglamentario 1001 del 82 también nos aclara: a los fines de lo previsto en el artículo 197 del Código Aduanero, solo podrá ser descargada la mercadería incluida en los manifiestos de rancho y de provisiones de a bordo, suministros, cuando hubiere de ser cargada en un medio de transporte que reuniere las condiciones previstas en el artículo 411 del Código y con los requisitos previstos en los artículos 415 y 416. El 411 es lo que nos está diciendo que esa descarga se puede hacer en un medio de transporte perteneciente a la, no se les ha aclarado acá según la ley, pero no, les quiero aclarar que tiene que ser una empresa de transporte del mismo nombre o de la misma firma de la que ha venido esa mercadería. Por ejemplo, esta mercadería vino en los camiones RS. Si los tenemos que volver a transbordar, todo lo que sea rancho, pacotilla o suministros de a bordo, vamos a colocarlo, vamos a volverlo a subir en la empresa de camiones RS. ¿Está claro? Y entonces hay disposiciones comunes a la descarga, que son la operación de transbordo, y es lo que les leí recién, operaciones de transbordo. El transbordo solo podrá efectuarse previa autorización y bajo el control del servicio aduanero en los lugares y durante los horarios habilitados para ello. La Administración Nacional de Aduanas determinará las formalidades y los demás requisitos que deberá contener la solicitud de transbordo, incluidos los relativos al modo de descripción de la mercadería. Bueno, ahora vamos a ver otro tema. Quiero saber si les ha quedado claro lo que vimos en la operación de transbordo. No tengan vergüenza en preguntar. Nadie nació sabiendo, como digo yo siempre, así que acá podemos preguntar sin vergüenza, porque estamos estudiando para recibirnos. Acá de Brian Bonino nos dice para todos. ¿Para todos qué?
Profe, me habló, se le cortó un poquito. Ah, y que vos habías escrito en el chat para todos. ¿Para todos qué? No entendí. No, quise poner todo claro. Ah, bueno, bien, bien. Entonces ahora vamos a ver recepción de la mercadería arribada, depósito provisorio de importación, derechos y obligaciones del transportista y del depositario, habilitación de los depósitos, operaciones autorizadas, quiénes son los responsables y qué pasa cuando hay sobrantes y faltantes al momento de la descarga. Este tema es re bonito, así que lo vamos a hacer rápido. También en el punto 5.9 nos determina que todo esto está reglamentado en la ley 22.415 y su decreto reglamentario de 1001 del 82. En el código lo encontramos desde los artículos 198 a 216. Vamos a ver parte de la resolución 4352 del 18. Y por último vamos a ver las terminales portuarias, que están registradas no ya en el código aduanero, sino en la resolución 722 del 96 con sus modificatorias y complementarias. El artículo 198 nos dice: la mercadería descargada desde que fuere recibida en el lugar de depósito hasta tanto se autorizare o se le asignare de oficio, según el caso, alguna destinación aduanera, queda sometida al régimen de depósito provisorio de importación previsto en este capítulo. Hay un capítulo definido en el Código Aduanero que nos habla de depósito provisorio de importación. El artículo 199 nos dice que cuando la destinación aduanera a que se refiere el artículo 198 no fuere solicitada dentro de los plazos previstos en este código, se procederá de conformidad con lo dispuesto en la sección 5, título 2 del capítulo primero. Es decir, ir a depósito provisorio de importación siempre y cuando esta destinación no fuere solicitada por quien corresponde. Y con los informes correspondientes, las informaciones correspondientes, a ver si se encuentra el propietario de esa mercadería. El artículo 200 nos dice que el depositario de la mercadería ingresada en depósito provisorio de importación asentará, esto ya está todo digitalizado, su recepción cotejando las constancias obrantes en él o los manifiestos de la carga con las referencias que ostentaren los bultos o envases o la mercadería misma, cuando ésta no se encontrare embalada en cuanto a números, marcas y otras características relativas a su individualización, expresando asimismo su estado y condiciones extrínsecas. Acá nos dice un montón de cosas, pero lo más claro que nos dice que esta mercadería debe asentarse. Antes era en un libro común, hoy en día todo está digitalizado, chicos. Entonces va a tener su número correspondiente a la importación correspondiente, que ustedes saben que viene en el OM 1993, con la descripción de la mercadería y con la documentación que obrante en esa importación, y también qué cantidad de bultos o envases o
si la mercadería no se encontrara embalada en cuanto a números, marcas y otras características relativas para su individualización. Y por último nos dice, expresando a sí mismo su estado y condiciones extrínsecas. Vamos a ver que tenemos que saber si esa mercadería está en buen estado, en mal estado, o está vencida, o está, por ejemplo, lo que pasa con la madera, o el corcho, que están hinchados por la humedad, cuando hemos hablado nosotros de un siniestro, por ejemplo. Pero todo eso se va a encargar el depositante, el depositario, el dueño del depósito, o quien esté encargado de esa situación en el depósito provisorio de importación. El artículo 201 nos dice que el transportista, su agente, en este caso el agente de transporte, o el interesado, según el caso, podrá presenciar la recepción de la mercadería en el depósito provisorio de importación. Y qué importante esto, a los fines de tomar conocimiento de las constancias que registren el depositario y efectuar por escrito las observaciones que estimare pertinentes. El artículo 202 nos dice que el transportista o su agente que ingresare la mercadería en depósito provisorio de importación, como así también el interesado, podrán exigir del depositario una constancia escrita de la recepción. Esto de constancia escrita de la recepción nos asegura a los agentes de transporte o al importador en sí mismo que esa mercadería está allí en esas cantidades, en ese lugar, con esos bultos y en esas condiciones. Y va a ser para nosotros parte de la documentación que siempre vamos a tener a mano. El artículo 203 nos dice que cuando la mercadería presentada para su ingreso en depósito provisorio de importación o su envase o embalaje exterior ostentare indicios de deterioro o signos de haber sido violados, deberán ser separados por el depositario al momento de su recepción, a fin de que el servicio aduanero proceda a controlar su peso y determinar su contenido en forma detallada. Acá estamos hablando de controles no solo en la mercadería en estado normal, sino la mercadería que en su envoltura estuviera deteriorada, rota o que presentare aberturas que no condicen con su correspondiente control. El artículo 204 nos dice que cuando el transportista, su agente o el interesado, según el caso, no concurriera al acto de la recepción de la mercadería o en el supuesto previsto en el artículo 203 al de su reconocimiento, las constancias que al respecto se registraren no podrán ser objeto de reclamación posterior alguna. O sea, tenemos que sí, los agentes de transporte, estar viendo cómo es descargada en depósito provisorio de importación esa mercadería. Si no la estamos viendo y después, en otro momento, tenemos dudas acerca de qué pasó con esa mercadería, por ejemplo, varió su cantidad, varió su peso, son menos los bultos, si no estuvimos presentes, no exigimos copia de lo que se hizo, ya no podemos reclamar.
no tenemos derecho a reclamar. El artículo 205 nos dice que el ingreso de la mercadería en depósito provisorio de importación se hará bajo el control del servicio aduanero y en los horarios habilitados a tal efecto. El 206 nos dice que la reglamentación determinará las formalidades complementarias a que debe sujetarse la recepción de la mercadería de que se trata el capítulo. Y acá ingresa, para aclararnos el artículo 206, el decreto reglamentario 1001 del 82 a través del artículo 29, y dice que a los fines de lo previsto en el artículo 206 del Código Aduanero, las constancias de la recepción de la mercadería en el depósito provisorio de importación, así como las de su estado y condición, se insertarán en las copias de los manifiestos generales de las cargas para la vía marítima o fluvial y en las copias de los manifiestos de carga para los medios de transporte terrestre o aéreo, o en su caso, en la solicitud de traslado, documentación que será suscrita por el depositario y el transportista o sus representantes. El artículo 207 nos dice que el lugar de depósito donde ingresare la mercadería sujeta al régimen previsto en este capítulo puede ser de administración estatal o privada. Yo la semana pasada les decía que los depósitos provisorios de importación en tiempos en donde esta situación de comercio exterior no era tan, tan singular y tan, digamos, permanente, había depósitos provisorios de importación que eran fiscales, que eran aduaneros. Sin embargo, a partir del año 1996, con una resolución la resolución, creo que es 618 del 97, se liberó el comercio en varios aspectos. Entre esos aspectos se liberó el tener depósitos provisorios de importación que fueran privados. El artículo 208 nos dice que, nuevamente repito, que los lugares de depósito a que se refiere este capítulo solo podrán funcionar como tales previa habilitación precaria por parte de la Administración Nacional de Aduanas, la que determinará a. Las condiciones que debe reunir el ámbito a que se pretendiera habilitar a tal fin. Condiciones. Acá, por ejemplo, nos indica la cantidad de metros que debe tener, la altura a la que debe tener, las divisiones que debe tener. Normalmente divide por lugares de depósito de importación y de lugares de depósito de exportación. Hay también lugares para lugares fríos, donde la mercadería necesita estar en frío, o también deben tener, por ejemplo, todo lo que es el sistema informático María para cargar y descargar la mercadería en caso que se fuera o en caso que ingresara, y las fechas, los tiempos. Ver si se habilita para recibir cualquier mercadería o solo ciertas especies de ellas. No es lo mismo un silo, por ejemplo, que guarda granos, que una mercadería que, por ejemplo, que son máquinas chiquitas
o máquinas más grandes. Todo eso tiene que estar perfectamente separado. Los lugares de depósito, si se habilita para ser utilizado por cualquier persona, debe ser utilizado o debe ser habilitado por personas determinadas o únicamente por el titular de la mercadería depositada. El importe. Acá es un tema que me pueden preguntar, no hay problema. El importe de la garantía con sucesión a lo dispuesto en la sección 5, título 3, debe prestar el depositario a fin de asegurar el fiel cumplimiento de sus obligaciones, y esta garantía no será exigible para la habilitación de depósitos de administración estatal. Vuelvo a decirles, habría dos tipos de depósitos fiscales: unos estatales, que son los que yo les contaba que eran muy al principio del comercio exterior, y otros que ya se habilitaron con fines gananciales, digamos, por parte de gente que pretende y que tiene depósitos fiscales, pero que tiene que, para llegar a tener un depósito fiscal, tiene que hacer innumerables trámites, cumplir innumerables disposiciones y, por último, garantizar con dinero de distintas maneras. Puede ser efectivo, pueden ser letras, pueden ser LELIQ o pueden ser propiedades, para que se cumplan todos los requisitos que aduana nos solicita para tener un depósito provisorio de importación. No es fácil llegar a tener un depósito provisorio de importación. El artículo 209 dice que durante la permanencia de la mercadería bajo el régimen de depósito provisorio de importación, no podrán efectuarse respecto de ella otros actos materiales que los de reconocimiento, de traslado o aquellos que fueran necesarios para su conservación en el estado en que hubiera ingresado. Reconocimiento: esta es mi mercadería, acá está, son 100 bultos de esta mercadería que clasificamos en 100 bultos de 100 bolsas de azúcar con tal clasificación. De traslado, en ese lugar se trasladan por situaciones especiales o que fueran necesarios para su conservación, lo que yo les decía, frío, para conservarlas en el estado en que hubieran ingresado, de conformidad con lo que determinara la reglamentación, previa autorización y bajo el control del servicio aduanero. Acá quiero aclararles bien que es reconocimiento, traslado o conservación. No se pueden hacer reparaciones, no se puede modificar la mercadería. Si yo estoy teniendo azúcar, no puede ir una cuadrilla de personas, una fábrica, y hacer de ellas dulce. No, acá la mercadería es para tenerla depositada y que salga tal como entró. Estos son los depósitos provisorios de importación. Quiero que les quede claro, porque en otro momento van a haber zonas francas en las que sí se pueden hacer otras cosas que no sea el almacenamiento de estas provisiones. Y acá también el decreto reglamentario 1001 nos dice en su artículo 30 que a los fines de lo previsto en el artículo 209, el Código Aduanero, los interesados deberán presentar por escrito una solicitud ante el servicio aduanero individualizando la mercadería y la clase de operación que pretendieren realizar. Esto es cuando ya la quieren
sacar a la mercadería de ese lugar para darle una, una importación que corresponda. Un despacho directo a plaza, una suspensiva o temporal, o cualquiera otra de las importaciones a que nosotros sabemos que corresponden. El artículo 210 nos dice que los gastos, esto también es importante, los gastos que se originaren con motivo de la realización de los actos referidos en el artículo 209 están a cargo del interesado. Es decir, está 10 días en el depósito provisorio de importación, esos 10 días los va a pagar como si fuera un alquiler que obviamente ha pactado previamente el interesado. No corren por cuenta y obra de aduana. El artículo 211 nos dice que cuando resultare faltar mercadería ingresada en depósito provisorio, se hallare o no su importación sometida a una prohibición, se presumirá, sin admitirse prueba en contrario y al solo efecto tributario, que ha sido importada para consumo, considerándose al depositario como deudor principal de las correspondientes obligaciones tributarias. Como ustedes ven, acá esto tiene relación con la garantía. ¿Por qué yo tengo que poner una garantía para que la mercadería que ingrese de otra persona se conserve en las mismas condiciones y no falte esa mercadería? Si falta esa mercadería al solo efecto tributario, se va a considerar como una importación a consumo. Me faltaron 10 bultos de ropa. Bueno, esos 10 de los 100 bultos de ropa, el depósito provisorio va a tener que pagar como si fuera una importación a consumo, con todo lo que corresponde pagar. En el supuesto previsto en el apartado 1, serán responsables subsidiarios del pago y en forma solidaria aquellos que tuvieran derecho a disponer de la mercadería, pudiendo invocar el beneficio de exclusión respecto del depositario. El depositario será responsable de las obligaciones referidas en el apartado 1 si hasta el momento de comprobarse el faltante, la mercadería hubiere conservado el mismo peso con que ingresó al lugar de depósito y se hubiere mantenido intacto su embalaje exterior, en cuyo caso subsistirán las obligaciones de los demás responsables. Y 4. Lo dispuesto en este artículo será de aplicación sin perjuicio de la responsabilidad por las sanciones que pudieran corresponder por los ilícitos que se hubieran cometido. Normalmente estos ilícitos que se hubieran cometido se sancionan con multas, además del pago, como si fuera una importación a consumo de la que hablábamos recién. A partir de haber logrado, por ejemplo, el CIF, el valor en aduana de la mercadería, vamos a colocar el 1% de multa sobre el valor en aduana de la mercadería. El artículo 212 nos dice que la mercadería deteriorada o destruida durante su permanencia en depósito deberá ser considerada a los fines de su despacho como si hubiera sido importada en el estado en que ella se encontrare. El 213 nos dice en su apartado 1 que cuando el deterioro o la destrucción se hubiere producido por algún siniestro que no obedeciere a culpa grave del depositario,
o de quien tuviere derecho a disponer de la mercadería ocurrido con posterioridad al momento que debe tomarse en consideración a los efectos de la valoración y antes del vencimiento del plazo previsto en el artículo, en el apartado 2, inciso A. Ahora vamos a ver qué pasa. O del comienzo de la mora prevista en el apartado 2, inciso B, el servicio aduanero dispensará, o sea, excluirá, por decirlo de alguna manera, o no exigirá del pago de tributos en forma proporcional a la importancia del deterioro o de la destrucción, siempre que éste y el hecho que lo causó se acreditaren debidamente a su satisfacción sin perjuicio del pago de las tasas devengadas por servicios. También acá hay dos cosas. Si ocurriere un siniestro y esa mercadería quedara destruida, el servicio aduanero nos dispensará del pago de los tributos en forma proporcional a lo que se ha tenido un daño. Sin embargo, dice que lo mismo se va a pagar el tiempo en el que estuvo ahí la mercadería. Acá nos aclara, sin perjuicio del pago de las tasas devengadas por los servicios. El artículo 213 nos dice que en su apartado 2, también veíamos lo que era el apartado 1, en su apartado 2, dice que la dispensa prevista en el apartado 1 de este artículo no será de aplicación si al momento de producirse el siniestro los tributos hubieran sido pagados o garantizados y el interesado no hubiere retirado la mercadería dentro del plazo de 5 días contados de la fecha de su libramiento, o sea, lo dicen en castellano básico, que no se van a devolver los pagos que han sido realizados. Y que el interesado estuviera, y mucho menos que si el interesado estuviera en mora en el pago de las obligaciones tributarias correspondientes a la mercadería a que se refiere el apartado 1. El artículo 214 nos dice que cuando en el depósito o en cualquier otro lugar de la zona primaria aduanera se hallare mercadería respecto de la cual se desconociere su titular, la misma quedará sujeta al régimen de depósito provisorio de importación, debiéndose proceder de conformidad con lo dispuesto en la sección 5, título 2, capítulo 1. El artículo 215 nos dice que las responsabilidades que en este capítulo se establecen para con el fisco, es decir, para con el gobierno, subsistirán hasta que se produjere el egreso de la mercadería del lugar de depósito y su consiguiente recepción por la persona autorizada, cumpliéndose con las formalidades que correspondieren. Y por último, el artículo 216 nos dice que sin perjuicio de las obligaciones que en este capítulo se imponen al depositario, su responsabilidad con relación a quien tuviera derecho a disponer de la mercadería se rige por las normas del derecho común, salvo las disposiciones especiales que resultaren de aplicación. Bien, hemos visto todo este tema de depósito provisorio de importación. Ahora comenzaríamos con las terminales portuarias y yo quisiera saber si
¿A alguien le ha quedado alguna duda? A ver, veo que hay 8 chats. Bien. ¿A alguien le ha quedado alguna duda? Profe, yo, Sí. o sea, en el depósito previsorio de importaciones, o sea, sí o sí va con una garantía. No, a ver, no del No entendí propietario, bien esa parte, por eso pregunto. claro, no del propietario de la mercadería. Si, por ejemplo, te lo voy a dar en una situación común. Yo quiero tener un depósito provisorio de importación. Sí, Quien debe garantizar ese depósito de importación, provisorio de importación, cumplir con las medidas que me da las medidas de el cumplimiento efectivo de construcción, de cómo debe estar iluminado, de qué altura, de qué dimensiones, de qué separaciones tengo que tener, de que tengo que tener oficinas con el registro para registrar la mercadería y que tiene que estar esos registros tienen que estar amparados y con el sistema informático María. Yo, cuando a mí me lo están por dar, si me aceptan, si cumplo con todas las condiciones, que no son solamente esas, son unas cuantas más, yo tengo que garantizar que se va a cumplir con todos los requisitos y obligaciones que me exige el servicio aduanero. No, no el importador o exportador, sino el propietario del depósito provisorio de importación. ahora le entendí. Gracias, profe. De nada. ¿Alguien más tiene alguna duda? Bueno, les he dado bastante. Yo creo que es hora de que terminemos. ¿Les parece que la semana que viene empecemos con terminales portuarias? Sí, perfecto, profe. De parte mía, todo claro. Bueno, Bueno, profe, bueno, bueno. El martes que viene, si Dios quiere, nos vemos y empezamos con terminales portuarias que son re fáciles y así seguimos. ¿Sí? gracias, profe. Gracias a ustedes, chicos. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias y que tengan una hermosa semana. Cualquier duda que les surja, no duden en escribirnos. Acuérdense que el último jueves que tenemos, o que va a ser, no sé si va a ser martes o jueves, vamos a evacuar todas las dudas que nos surgen en estos temas. Yo voy a estar presente. Bueno, buenas noches y muchas gracias.